Bankiuchu, tenés hachkima que hubo tu mente cheshbeora, kawiyesh intam, inkabay, Miguel Loesa Ek, Inkajali, te abo Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Loesa Carrillo. Estoy muy contento porque ustedes ahora están escuchando que yo platique, que yo converse con ustedes. Soy originario de Teabo, Yucatán. Era una temporada más o menos como de abril, más o, más o menos como a mediados, antes de la feria que inicia el 28 más o menos. Mi papá golpeaba mucho a mi madre. Era una persona alcohólica que consumía demasiadas drogas, entre ellas el pegamento y parte igual de la marihuana y algunas otras sustancias que yo por pequeño desconocía. Una tarde golpeó demasiado a mi madre y de eso flaqueó el matrimonio y decidieron separarse. Yo no recuerdo exactamente cómo fue el convenio o fue la razón que platicaron mis padres al quedar al cargo de la tutela de mi abuela. Mi abuela es una mujer que nunca tuvo estudios, pero fue una mujer emprendedora, comerciante. Hablaba maya y esta lengua la utilizaba para comunicarse con mis otras tías y mis tíos, primos y vecinos para platicar algunos asuntos que no querían que yo me enterase, para luego yo comprender y poder aprender la lengua maya. Era entre los 5 años, aproximadamente entre 6, cuando yo quedé a la tutela de mi abuela. Había una mata grande de cayumito que estaba en la parte trasera de la casa. Y bien recuerdo que en estas temporadas de calor, que es la temporada del fruto, mi abuela solía apoyarme en recoger el producto, ponerme una palangana grande, una azul, que era una palangana que de muchísimos años. Creo que en esa palangana otros primos míos fueron bañados cuando éramos pequeños. Salíamos a vender cayumitos. Ya para los 6 años completados, empecé a bajar limones en un árbol grande. El limón país, que es de aquí del estado, que le llamamos, es un limón grande. Bueno, para nosotros es más o menos como de este tamaño y tiene mucha pepita y bastante jugo. Empezamos a vender eso. Desde niño tuve una infancia muy solitaria, no tenía prácticamente amigos, no tenía porque vivía sobre la calle prácticamente 30 con 32 y yo era el más pequeño cercano. Vendía todo por las tardes, hasta pulpa que mi abuelita me hacía, pulpa de tamarindo, panuchos, salbutes. Me daba creo que 50 o 45 centavos. Me compraba un saborín, me compraba un chicharrón con Don Massim, que es el señor que era la tienda más cercana y la más grandecita, la más surtida. Como entre las 6 y 7 de la tarde que había terminado de comer, me sentaba en la puerta a comer mi saborín, con mis manos sucias, un poco de moco. No tenía prácticamente primos, excepto 2 tías que vivían, que eran solteras, una de 14 y una de 17 años, María y Fanny. Era yo el único varón en la casa y mi abuelita solía hacer 2 viajes a la semana a Chetumal o a Mérida por la venta de artesanías, como la hamaca y los huipiles bordados en punto de cruz. No tenía amigos y no tenía con quién platicar ni jugar. Sin embargo, trataba de aprovechar mis momentos para salir y tratar de buscar ociosidades con las semillas y dientes que yo encontraba de animales muertos en mi patio, que era muy amplio en ese entonces, y empezar a formar pequeñas pulseras con los retazos de hileras de las hamacas que mi abuela traía de la ciudad para repararles a las personas que ya llevaban tiempo con sus hamacas. Jugaba y a veces sí sentía la necesidad de mi papá o mi mamá porque no tenía quien me diese gastada. Mi abuelita me daba o dejaba instrucciones para que me dieran mi desayuno. Me iba a la escuela Manuel Altamirano, que se encuentra como a 15 minutos de la casa. Llegaba y nadie me ayudaba con mis tareas, yo solito. Mi abuelita, aunque ella estaba conmigo, no hacía viajes, no podía, porque no sabe leer, no sabe nada. Y a veces me hacía falta mi hermano porque quiero jugar de cochecitos. Las canicas, muy pocas veces jugué porque no tenía ni las canicas ni dinero para las canicas. Y me era difícil porque se necesitan 2 o 3 varones para el juego de canicas. Y mis tías ya eran grandes. Sentí en algún momento
estaba solo. Pero mi abuelita, como es ignorante, no podía entender que estoy solo. No le gustaba que yo juegue con nadie. A veces invitaba a algunos amigos de la escuela que vengan a hacer tareas. Y mi abuelita decía, no, la tarea lo hace solo uno. ¿Para qué equipo? No, 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 cuando vayas a pedir trabajo, no va a ir la persona contigo. Pero ella es ignorante, ella es, no porque es mala, porque simplemente la crecieron así, no sabe cómo educar a sus hijos, no, ella solo trabajo, 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 no sabía cómo, qué significa un equipo. Yo creo que hasta nunca supo qué es, y yo también nunca le expliqué. El caso es que ella siempre me enseñó a trabajar, y enseñó a ella para decir, ¿sabes qué? Tienes que aprender. La escuela creo que me mandaba como un relleno, no sé cómo, pero en la tarde, cuando yo llego, digo mis cosas, como, tengo que bajar mis cayumitos si es temporada, o limones, sino empanadas, salbutes o pulpa de tamarindo, y tenía que salir a vender en el pueblo. Al principio lo veía bien, pero ya uno va creciendo y le da vergüenza. Veo, llegaba temporada de Día del Niño, y algunos de mis amigos, algunos cochecitos así, les regalaban, que eran baratos, como de 12 pesos, en esa época eran mucho para nosotros. Yo me acuerdo que ahorraba así hasta los centavitos. Había una moneda de 50 centavos que tiene, creo que a Quetzalcóatl. Puchis, era mi sueño. Me acuerdo que me regaló una vez mi madrina, mi tía Chelita. Y puchis, era tan emoción que lo guardé, no me acuerdo dónde lo había guardado. Había un blog viejo que estaban construyendo una parte de la casa y creo haberlo metido allá y creo que se fue. Solo me acuerdo que lloré mucho, demasiado. Teníamos, mi abuelita fue divorciada, no fue separada. Mi abuelo tenía muchas mujeres, tomaba y la golpeaba mucho. Mi abuelo cuando llegaba a veces, 2 veces a la semana, porque se la pasa en la parcela, trae sandías, trae pepino, trae melón, lo comíamos. Yo a veces quería comer sabritas porque veo que otras personas veo que están comiendo. Entonces lo que yo hacía, cortaba un poco de chile habanero con limón y, o sea, lo comía, disfrazaba mi lengua y mi antojo como si fuera algo así como picorré o algo, o si no el chile, hay un chile aquí, no sé si hay en otros estados, es chile mash, se llama, es uno chiquitito así, pero pica muchísimo. La gente del campo lo utiliza para tomar el pozole, pero pica bastante. Entonces yo lo ponía un poquito así y era como que hacía la magia para la sandía. Las guayabas, hay unas guayabas aquí chiquititas así, lo picaba y con limón y chile. Y como teníamos la mata grande de las que yo vendía, era yo feliz. Sin embargo, sentía que a veces yo iba creciendo y mis amigos me burlaban en la escuela porque estoy un poco afeminado o a veces no tenía calcetines y sus zapatos de mi tía de la secundaria o sus calcetines me lo prestaban, a veces eran rosados y me lo doblaban varias veces y así lo ponía. Pero los niños me discriminaban siempre. Es un pueblo pequeño. Entonces llegaba y veían cómo me comportaba, cómo hablaba, se burlaban de mí, decían que era una niña, pero me lo decían en maya. Shibichup, que significa eres la mitad de un hombre y también la mitad de una mujer. Me sentía yo mal. No sabía jugar fútbol y los niños nunca me agarraban, porque nunca tuve mi papá, nunca tenía que haz esto o algo. Mi papá nunca se preocupó por mí, por regalarme un juguete, por darme algo. Tenía unos primos que me regalaban cochecitos, pero eran un poco malosos. Le quitaban las llantas y primero me mandaban, cuando me mandan ropa que ya no ponen, me mandan los juguetes, me mandan un poco de muñecos, pero no tienen cabeza, no tienen pie, no tienen brazo, el cuerpo. Porque son malos de por sí, no quieren compartirlo. Por su mamá y mi tía me lo regalaron. Déselo a Miguelito pobre. Y me lo daban. Y cuando pasan 2, 3 meses, me llevan las manos, la cabeza, cuando ya echa a perder el cuerpo, ya lo tiré, me fastidié. Entonces, fue creciendo. Yo siempre fui animosa, así como estoy platicando con ustedes ahorita. Siempre fui, bailaba, participaba. Las maestras lo veían. Algunas me compraban mis trajes. A veces, una maestra, me acuerdo que una vez bailé y el traje costó, ya estaba grande, tenía como el tercero o cuarto de primaria. Costaba como 17 pesos, creo, el traje y el pantalón. Me acuerdo que una maestra dio 2 pesos, otra compró la tela, y así salía a bailar. Fui el rey del carnaval. Siempre me gustó la declamación, la oratoria. Iba yo a la escuela como si un juego, porque a veces hasta no hacía yo mi tarea. Solo me gustaba ver los muñequitos. Y había una lección del Principito, que creo que todavía existe. Y me acuerdo que mis hermanos gemelos cumplen años del 25 de
de junio. A veces quería ir a jugar con ellos, pero vivía en otro lado. Y yo sabía que en esa temporada, porque son las temporadas de clausuras en junio que termina el ciclo escolar. Me acuerdo que una vez corté el Principito en mi libro. Acabamos de terminar casi la lección. Y se lo iba a regalar a mi hermano. Nada más que mi hermano era un poco maloso. Él sí tuvo juguetes. Pero como eres un niño, pues no piensas nada. Pero a mi hermano sí les decían cosas fuertes. Le decían que tenía un hermanito afeminado. Tu hermanito es una niña. No con estas palabras que estoy diciendo, son un poco fuertes. Y mi hermano se molestaba y le daba vergüenza de mí. Porque a veces me lo encontraba, estudiábamos en la escuela, él estaba en sexto, yo creo que en tercero. Le decía, lo veía en la escuela y le decía, se llama Michelle. Pero como nosotros nunca aprendimos a hablarlo, porque como hablamos un poco de maya, le decíamos Michelle. Le decía, Michelle, le digo, ¿qué hizo mamá? Me dice, no te me acerques, chiquito, me decía. Lárgate ya, chiquito. Y ay, ahí te busca tu carnalita, ahí te busca tu hermanita, le decía. Y a veces sí me sentía solo, porque tenía otro amigo, Javier se llama, Javier Nal. Su apellido significa elote. Rico, se antoja esto ahora. Y llegaba y yo a veces les decía, yo le copiaba las tareas, le decía, Javier, me enseñas eso, porque no, era la tabla creo que del 4, había unas operaciones. Me decía, Miguel me decía en maya, Costuna sucum, ¿vale, machu? Me dice, porque es maya. Así andaba con su ropita blanca y sus pantalones, su papá se los hacía. Era muy interesante, porque yo le decía, él iba a jugar fútbol y suda mucho, esa tela de por sí suda mucho porque es barata. Y yo le decía, Javier, le digo, ese pantalón ¿dónde lo compras? Mi viejo me lo hace, dice. Entonces, ellos vivían en Yokchenap. Estaba un poquito apartado, pero vivía mucha gente mestiza. Y era mi amiguito. Y me decía Mayen lo que les di, ¿por qué no te lo muestra tu hermano? ¿Y dónde está tu hermano? Y yo nunca le dije, no, pues no me llevo, sí, o no fui, o nunca me acerqué también. Yo nunca, no sabía lo que es iniciativa, buscar cariño, no sabemos, nosotros no nos enseñan en el pueblo, te quiero mucho, hijo, te abrazo. Son cosas que no se enseñan porque no lo transmiten sus otros padres. Que a lo contrario, ahorita pues ves en la novela que te dicen, por ejemplo, Televisa y otros que te enseñan los valores de la familia o algo. Es muy diferente. A veces ves eso y dices, ¿cómo me pasar en mi época? A veces veía a mi papá, me salgo de la escuela y me estoy yendo a casa de mi abuela. Pasa, está borracho. Y Javier me dijo una vez, vimos a tu papá, estaba con Elvira, me dice. Elvira fue la mujer por la que dejó a mi mamá. Me dijo, ¿qué más? Tener un hermanito, me dicen. Y estaba en esa época, y era en diciembre, y las maestras pusieron unos globos así, que nos regaló el gobierno. Y me acuerdo que una maestra dijo, metan dentro del globo, escriben un papelito, y pides un deseo, lo que quieras que se te cumpla. Yo me acuerdo que le puse que me regalaron papá, que yo estuviera con mis hermanos. Era un globo grande, azul, uno de mis colores preferidos. Lo metí y lo sacamos. Ya iba a terminar, eran como las 11, ya hemos pegado las piñatas. Era una bota así de Santa Claus grande, que estuvimos haciendo rifas para que se vendieran. Y lo metí. Habían cosas que sí podía demostrar como ese tipo de cosas. Y desde que me dio mi amigo Javier, cada vez me burlaba. Y a veces me decía, vi a tu madrastra ayer, me dice, estaba comiendo una paleta, tal cosa. Y yo estaba chico, pero yo pensaba que esa paleta creo que era dinero que mi papá, creo, no sé, le daba a ella, no sé, o era dinero que
era para mis hermanos. Sin embargo, pues estás chamaco, no piensas muchas cosas. No me bañaba bien. Hasta cuarto año no me bañaba bien. Salía, después de que terminaba de vender, me daba flojera. Solo quería sentarme en la puerta, comer mi saborín y mi chicharrón que compraba. Frente a mi casa hay un cerro grande, era un montículo grande, una pirámide. Entonces, en mi casa, parte del terreno de mi casa, hay unas piedras grandes, unas piedras labradas. Me gustaba sentarme en la más grande, porque mi papá, cuando tenía como 2, 3 años más o menos, le mandó a poner un poco de cemento así, para que mi abuelita se pudiera sentar. Y me gustaba sentarme ahí. Entonces, fui creciendo, una maestra me dijo, Gladys, una veracruzana, que llegó a mi pueblo, se casó con un maestro, me dijo, Miguel, eres muy inteligente, vas a llegar muy grande. Me dijo, tienes que leer mucho. Ella me ofreció las primeras clases y me dijo, quitándote de acá, quiero que termines de vender tus panuchos y todo, y vienes en la casa, te voy a enseñar. Tienes muchas faltas de ortografía, pero creo que te puedo corregir. Y empecé a ir. Participé en cuarto año en el primer concurso de oratoria y gané primer lugar a nivel zona, luego me llevaron a un nivel estatal, que son niveles para nosotros son como grandes, pero son en otros pueblos, compites como que con los mejores alumnos de otros pueblos. Y gané también el primer lugar. Y después me metí a meter en declamación y todo. Ella me enseñó a modular mi voz para tenerla más varonil. Y cuando yo esté frente al escenario, cómo me iba a dirigir, dar mis ademanes. Y no me cobraba nada. Ella nunca pudo tener hijos. Tuvo 2 hijas profesionales, tenía una vida muy cómoda. Cuando iba a su casa, su esposo estaba leyendo su periódico y me lo daba las clases me lo daba en una mesa, porque ahí comía, no me acuerdo muy bien. Pero siempre tenía algo para mí. A veces tenía una manzana. Yo nunca había comido una manzana. O a veces una pera o algo. Y trataba, a veces no me podía concentrar. A veces no me podía concentrar. Porque veía la manzana y pucha, me daba ganas de comerlo. Veía la manzana y Miguel atiende. Yo creo que se daba cuenta, yo creo que le daba pena, fue chamaquito, no sé. En realidad, ahora que estamos platicando, creo que en el fondo ella sabía mis problemas y veía más allá de lo que uno transmitía. Reprobé 6º año de primaria, fue mi maestra, ella me dijo, yo gané muchos concursos de oratoria, declamación, en pintura, en lectura, en dibujo, y ella me dijo que yo estaba un poco adelantado de la edad, y eran otros tiempos. No, me metieron, creo, antes de la edad en la escuela. Entonces ella me dijo, te voy a reprobar porque todavía puedes aprender un poco más, te vamos a aprovechar un poco más, eres un orgullo. Salí en el periódico, lo tengo recortado, en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, todos los concursos grandes que iba de ajedrez y todo, siempre trataba. Y me daba libros para leerlo y todo. Entonces, yo decidí quitarme de allá, irme en otra escuela, pero me fue mejor. En ese periodo de la escuela nunca no preguntó mi papá por mí, mi mamá. Soy muy bueno bailando jarana. Y había un momento que, para temporada de clausuras, pues todos los hijos que bailan van con su mamá, a veces vienen a cambiarte. Y pues mientras los niños están jugando, están corriendo. Y me acuerdo que nunca nadie me acompañó a la escuela. Ni para bailar, ni para nada. Pues mi abuelita todo el tiempo vendía. Como no tenía esposo, tenía que costear a mis 2 tías, las que estaban en la secundaria. Entonces tenía que ir a vender. Venía a Mérida
a vender, se iba a Chetumal, que en esa época era la sensación de Chetumal, llegaban muchas cosas chinas. Y, y yo por eso, eh, yo puedo entender esa parte. Habían juntas de la escuela y a mí me daban mi boleta, pasan 3 días y solo me decía la maestra, llevas para que te lo firmen. A veces tenía muchos dieces en español, tenía ciencias, lo que siempre me gustó fue ciencias sociales, español, matemáticas casi no. Y veía muchas, en ciencias sociales en especial, veía muchos dibujos así. Había una lección que se llama Doña Cuca. Esa lección que creo que todavía hay, era de una señora que hacía dulces de coco. Y creo que, no sé si Diosito siempre estuvo conmigo, porque en el, en el preciso momento de la semana que estábamos viendo esta lección, mi hermana Sandy, que es gemela de mi otro hermano que mencioné, que no le gustaba que yo vaya con él. Hay unos dulces que hacen aquí en las fiestas de los pueblos, unos de coco negro. Y yo le había preguntado a la maestra que cómo eran los dulces de Doña Cuca. Me hicieron leer la lección a mí. Me había preguntado cómo eran los dulces de Doña Cuca. Y en ese periodo que estamos leyendo eso, mi hermano me regaló el dulce negro. Y pasó a la maestra después del descanso y me dijo, Miguel, no puedes entrar, no puedes comer, no puedes estar comiendo eso. Y ese es un dulce de Doña Cuca, es el dulce de coco. Y pues prácticamente mis tías solo me apoyaban en que a veces viajaba mi abuelita, me ayudaba, me sacaba mi comida o con mi ropa prácticamente. Estaba aislado prácticamente de mis primos porque vivían en otro extremo del municipio y porque ellos siempre también, de ellos recibí un rechazo siempre por mi conducta afeminado. En cuanto a mi padre, mi padre se quitó y se fue a vivir a Cancún a trabajar. Después se fue a vivir a Valladolid y así fue teniendo otras mujeres y otras experiencias. Estaba muy poco tiempo en la comunidad, viajaba quizá una vez, 2 veces al mes y de lo mismo se quitaba. Así como igual pues mi madre vivía en otro lado y se dedicaba a trabajar y a compartir su vida con otra pareja y criar a mis 2 hermanos para luego procrear otros dos más, una parejita. Y pues mi vida fue siempre aislada de todos, tanto en la escuela como de mi familia prácticamente. Simplemente estaba en la escuela, en mi casa, vendía yo, regresaba y veía un poco de telenovelas. Yo siento que un momento creo que influyó en el crecer con mis tías, porque de mis maneras y conductas, porque nunca estuvo un hombre en la casa. No es culpar a nadie, simplemente pienso que yo veía como ellas caminaban, bailaban y ellas también prácticamente no estaban mucho tiempo en la casa porque ellas los fines de semana buscaban empleo, salían del pueblito a buscar en pequeñas ciudades que quedaban cerca para lavar ropa ajeno y pudiesen ahorrar y poderse comprar cosas, porque con lo que mi abuelita vendía de las hamacas y los vestidos y huipiles no eran suficientes. En el periodo que tenía 6 años, ya casi cumplió los 6 años, llegaron 3 primos una tarde y cerca de la mata de Caimitos había un baño, nuestro baño, y teníamos que ir a cubetas para meternos a bañar. Estos primos no vivían en el pueblo, uno vivía en Cancún y me dijo que si por favor le podía cuidar el agua, porque él había metido una cubeta pero que no le alcanzaba. Me dijo que si por favor podía checarle la llave antes de rebosar y yo le avisara. Y como pasó un ratito, no tardó mucho tiempo, y él me dijo que no necesitaba que se llenara la cubeta, que hasta donde había llegado que yo se le alcanzara para el baño. Y yo agarré y se la llevé.
Se la pasé y me dijo, ven acá, te voy a mostrar algo. Ese día me acuerdo que había una fiesta en Tequite, en el pueblo que está como a media hora. Y se habían ido mis tías, se habían ido también mi abuelita, habían ido. No salí a vender ese día, eran como las 3, 4 de la tarde, no había hecho mi tarea. Ellos iban a ir más noche. Y entré en el baño, me empezó a tocar, me hizo que yo le tocara su pene. Y luego me dijo que yo me volteara. Y me empezó a tocar mis nalgas. Y yo tenía miedo y a la vez también no buscaba qué hacer, me quedé sin poder hacer nada. Y él cada vez me empezó a besar en mi cuello y me dio miedo y cuando quise salir me dijo, no vas a salir. Si sales de aquí, tienes que cumplirme primero con lo que te voy a decir. Hizo que le dé sexo oral, después me penetró, me lastimó mucho. Y como a los 5 o 10 minutos, me dijo, quédate acá un momento. Y habló a mi otro primo. Y el otro chifló al otro y vinieron. Y entre los tres me penetraron. Me dolió mucho y no pude poner mi truza porque mi trucita estaba muy manchada. En el cerro que está frente a la casa hay un hueco. Me dolía mucho y cuando fui al baño a hacer popó, pasé mucha sangre. Agarré el alcohol y me puse y me dolía mucho más. No comí sabor en ese día. No comí sabrita. Mi hermano iba creciendo un poco, cuando iba creciendo más. Y yo salía en el parque. Y a veces me ofrecía a sus amigos como una burla. Decía, ese vato, ¿quieres cogértelo? ¿Quieres que te haga esto? Y yo corría. Nunca pues creo que su intención de seguridad o certeza para que me lo hagan. Solo era algo así. Una vez llevé comida, me mandó comida a mi abuelita para mi mamá. Y estaba mi papá allá. Estaba tomado, me agarró y así como estoy sentado en esto, me subieron a una mesa de Coca-Cola y me dijo, yo nunca tuve un hijo puto. Y me dijo, ponte vergas, cabrón. Yo nunca tuve ni un hijo. Y pensé que me iba a pegar. Me dio miedo, me agarró así, solo me veía. Mi papá se llama como yo. Dicen algunas personas del pueblo que me conocen que mi papá era muy hablado de los homosexuales cuando era un poco más joven y que él criticaba mucho y eres demasiado mujeriego, como les digo, por eso terminó la relación con mi mamá y dicen que yo era su castigo. A veces me pregunto si realmente yo fui el castigo o fui la bendición para él, porque yo siento que soy el milagro. Y estoy muy contento de ser el milagro, porque él no sabe qué es lo que no tiene. Y yo sí sé qué es lo que él le falta. Porque le falta algo que yo tengo de más. Tengo mucha seguridad. Y gracias a que ellos me abandonaron y todo eso, me pasaron miles de cosas. Pero he aprendido a crecer y he aprendido a ver otras cosas diferentes. Me tuve que salir de mi pueblo.
terminé la secundaria. En el transcurso de la secundaria me pasaron muchas cosas, recibí más discriminación, pero ya podía hacer mis trabajos, ya conocía lo que era la biblioteca del pueblo, ya podía independizar, y agarraba los libros y empezaba a leerlos. Y me gustaban las fiestas de los pueblos. Y siempre he dicho que la mejor época de mi vida fue la secundaria, porque empecé a tomar un buen hábito por platicar con personas mayores. Y ahí es cuando descubrí, y puches, sin querer me digo, chamaco, maya, hablas maya. Porque aprender a escuchar a una persona grande es aprender una vida. Y es más que leer un libro. Simplemente, o sea, con eso. Soy una persona que en la secundaria tuvo unos problemas arrastrados de mi niñez, de mi violación, de la falta de unidad de mi familia, de la falta de elementos y valores. Pero considero que en la secundaria se fue haciendo bolita todos. A veces me deprimía, a veces no tenía para mis cartulinas, pero trataba de nivelar mi promedio. Si no pude hacer mi trabajo de tal cosa porque no tengo dinero, veía que mi abuelita tenía que comprar su medicamento de la tiroides. A la Purinol se llama, es un medicamento que daba el gobierno, pero como en esa época a ella no le daban porque no tenía seguro social. A la Purinol es un medicamento que es muy fuerte. Entonces, a veces no le decía a mi abuelita, mis tías ya habían emigrado, ya habían venido, ya se habían ido a Mérida a estudiar, se estaban preparando. Entonces, ya la venta de cayumitos y panuchos ya no era lo mismo, me daba vergüenza salir con mi palangana. Si de por sí tenía que la gente me vacilaba y me burlaba porque era afeminado, con mi palangana más. Lo quería yo hacer, porque era yo luchón, quería. Yo sabía que se vendía bien, a veces vendía hasta 35 pesos, que era muchísimo. Con 35 pesos compras 1 kilo de masa, cebolla, una pechuga de pollo, o sea, era bastante. Y fui conociendo a otras personas. Una tarde, cuando estaba en la técnica, estaba en primer año, conocí a Lupita Cham, una muchacha que estaba siempre triste, callada. Yo sabía que algo similar a lo mío le pasaba, pero no sabía qué era exactamente. Y nunca lo supe por su propia palabra de ella. Lo supe porque pedacitos, como rompecabezas que yo iba uniendo. De repente me decía, olha tu calta en tata, tu sempo en mamá, tu locho en mamá, tu sabes. Me dice, ayer tomó mi papá, me dice, sé que insulto a mi mamá, le dio uno así. Hoy no va a ir a maquilar mi mamá. Dice, maquilar, porque las mujeres de su mamá de ella ponía su nixtamal a coser y después lo iba en una máquina del municipio para que haga más y luego torteaba. Y ella me dice, voy a quitarme temprano, voy a mentir, me dice, que tengo chotnak. Chotnak, utilizas como que tenga diarrea. Y yo voy a ir a hacerlo. Pero yo siento y pienso ahora que Lupita, yo pienso que tenía problemas, que su papá era muy morboso, era, no sé, el señor porque tomaba era borracho. Es muy común con nosotros en los pueblos que los papás las vean, porque no hay baño. A veces algunos tenemos, nosotros nuestro baño era nada más así, pitas, eran bolsas de salvadío, lo cortaban a la mitad y lo ponían así. Entonces, a veces yo pienso que el señor la veía, o yo pienso que le hacía algo, porque no era su hija legítima, era su entenada. Su mamá era la segunda vez que se casaba. Entonces yo pienso que le hacía algo. Pero me unía con ella. Es un chamaco todavía, estaba todavía. Entonces yo me iba a la esquina, así. Y aunque yo tenía miles de cosas, problemas económicos, no teníamos gastada. A veces preparaba la guayaba, los picos, así temprano, me levanto temprano. Y no le pongo mucho chile para que no dé dolor de barriga, no dé diarrea. Y como no llevaba gastada, yo sabía que ella a veces no llevaba gastada. Ella era de huipil, muy bonito, eso sí, ella costuraba sus huipiles. Desde muy chavita aprendía. Me sentaba yo así y empezamos a platicar. Sentía que era mi amiga.
pero solo en la escuela, porque su papá no permitía que un niño vaya a ver a su casa, porque dice que una mujer no puede tener un amigo, un chiquito. Y me sentí tan bien con Lupita porque a pesar de que no nos contábamos las cosas, sabía yo que a ella le pasaba algo y yo le preguntaba, oye, ¿viste su pantalón del maestro que está roto, que es otro botón, creo que es falda de su esposa? Y platicamos pequeñas cositas, pues no tenemos confianza, no tenía madurez como para, oye, ¿te pasa algo? ¿Te hizo algo tu padrastro o algo? Tenía miedo, ¿sabes? Tampoco. Después Lupita dejó de estudiar porque su papá decía que no la podían seguir costeando. Y conocí a Iván. Iván era su hijo de la señora que veía el registro civil del municipio. Era un muchacho blanco, no parecía tzul, parecía un tzulito, que es lo que nosotros decimos como un niño fino. Y me empecé a llevar con él. Él tenía dinero porque su mamá tenía, en esa época estaba llegando todavía una copiadora grande, así donde sacan copias. Y era mi amigo. Y él le gustaba llevarse conmigo porque yo le ayudaba a hacer sus tareas. Y a cambio él me daba mi gastada, yo chingón, yo lo aprovechaba, me compraba mi saborín y me daba la mitad de su torta que le preparaba a su mamá, que traía jamón de Mérida, traía jamón, a veces traía una cosa así que no sabía cómo se llamaba. Yo decía, oye, ¿no tienes el jamón que parece confeti? Pero era como salmonela, no sé cómo se llama, tenía pedacitos de tomate y chile. Me gustaba mucho y él me decía, si quieres yo te lo regalo. Yo me decía, si quieres, te puedo regalar uno completo, pero tienes que hacer mi tarea de la tarde. Puchas, pues yo la hacía, así aprendía yo más y avanzaba yo más rápido, yo más puntos, porque en la secundaria eran puntos, mientras más puntos tienes es mejor. Y si no te alcanzan tus puntos y no pasas bien tu examen, te ayudabas. Y así lo empecé a ver. Me sentía tan bien cuando estaba yo con él. Me sentía yo comprendido, tenía una edad, un año menos que yo. Él tenía 3 hermanos, pero notaba raro que cuando salía de la escuela, así no quería que fuéramos en la misma brecha para irnos al pueblo, llegar al pueblo, porque está apartado del pueblo. Y creo que le daba vergüenza andar conmigo. No sé cómo fue pasando el tiempo, que me fui como que más encariñando con él, al tal extremo que quería ir a verlo a cada rato en su casa, pero él jugaba fútbol, jugaba otras cosas, y yo como nunca había jugado, se me hacía difícil. Una vez me prestó un balón y me dijo, coño, practica en tu casa. Entonces salía, y donde estaba la piedra donde me gustaba sentarme, ahí empezaba a dar como si fuera mi portería. Estaba una piedra, estaba la otra piedra, y era si fuera como si fuera mi portería. Pero me dolían mucho mis dedos. Y se los decía, me decía, coño, es que tienes que echarle ganas, coño. Pero yo te voy a enseñar, compadre. Así vas a darlo de lado, y me empezó a mostrarlo. Entonces, llegó un momento a pensar que yo estaba enamorado de él. Y yo me fui dando cuenta que en realidad fue algo raro. En mi pueblo no es normal eso. Todos somos indígenas. En mi pueblo no sé, te pegan. Decía mi papá que, o sea, a unas personas, o sea, decía mi papá, mi mamá de antes, que había unas personas que habían muerto en mi pueblo, que su papá les había puesto un chile habanero en su recto. Y que eso era una historia que iban diciendo, porque así se lo hacían a los chibichupes, a los maricones, homosexuales, como quieran decir, y que sus papás después, que los agarró y que los ahorcó y los puso todo eso pasó en un carnaval una vez, y que los amarraron en una cosa así de madera grande, que era de un viejo árbol que estaba enfrente a la iglesia. Yo no sé si alguna vez lo notó, pues una madre se da cuenta, como un padre. Y cada vez que venía, a veces mi abuela de Chetumal, como que me decía, ¿qué tanto hiciste, ne? Basta semenda. Le digo, nada, hice esto, vendí esto, no se vendió esto y lo otro. Y me empezaba a decir todas esas historias. Y yo digo, ahora, que fue lo mejor no haber crecido con ellos, porque si no, creo que hubiera tenido mucho más problemas, porque creo que diarios que yo me sentase a comer, me lo iba a decir o me iba a hacer algo, porque yo hasta para sentarme a comer, me sentaba yo recto, así como veo en las novelas que pasaba, y como dicen las novelas, en esa época pasaba la novela te voy a decir qué novela pasaba, creo que era, no sé, creo que la telaraña se pasaba.
y había el hijo de la señora que no pongas tus hombros así, no pongas así. Y yo decía, ay, yo quiero ser como eso, cuando yo sea grande voy a ser licenciado para que yo me siente bien así, para que cuando yo conozca a otras personas, vean que soy un niño educado, aunque de pueblo, digo. Y de otra manera haber crecido con ellos, pienso que hubiera sido de que a cada rato me le iba a decir algo, y yo iba a tener un odio contra él, y iba a llegar un momento que voy creciendo y lo iba yo a tener que pegar, así. Entonces, llegó un momento en que creí estar enamorado de mi amigo, pero no. Al final, como al tercer año, descubrí que lo único que era compañerismo y sentía una falta de afecto. Me hubiera gustado tener novia, me hubiera gustado tener otros amigos. Si hubiera sabido jugar fútbol, creo que hubiera sido el líder y hubiera sido un buen goleador. Me hubiera gustado ser un buen basquetbolista, de jugar las canicas, pero no se pudo. Empecé, como les había comentado, este pequeño jugar con semillas. El primer collar lo hice de dientes de perro, era su perro, doña Pancha Camal. Creo que mi abuela lo mató porque una vez le comió una gallina. Y cuando fue una vez a Chetumal trajo veneno. Y yo creo que fue lo que mató al perro. Pero el perro se murió detrás, cerca del baño. Entonces mi abuela lo que agarró, metió al perro y lo tiró mi abuela. Porque sabía, yo digo que ella lo había hecho. Porque si no, creo que lo hubiéramos tirado en el cerro, en la pirámide, no sé. Entonces, pues como se pudrió todo, quedaron los dientes así. Entonces lo que hice una vez, estaba ese pegamento, en mi pueblo era lo máximo, el UHU, el amarillo, que o sea, para nosotros así huele rico, no sé. Entonces una vez agarré y agarré los dientes y lo jugaba yo. Daba yo formas, así como un cuerpecito, un muñequito, ponía así como sus cuernitos, vaquitas, así como estaban así chuecos los dientes. Entonces agarré y con el UHU le empecé a pegar restos de hilo de hamaca. Y vi que medio quedó y le hice uno. Y cuando, como al mes, que hizo pipián de huevo mi abuelita, me iba a mandar en casa de una tía. Y sabía que esa tía diarios iba ahí en casa de mi mamá a costurar, punto de cruz, y se lo di para mi hermana Sandy. Y ella lo tuvo. Y de hecho, cada vez que me preguntan, ¿cómo empezaste? La gente creo que piensa que soy grosero contigo. Empecé haciendo collares de dientes de perro. Pero no, es la verdad. Poco a poco fui viendo nuevas cosas, empecé a ver las revistas de moda. Mis tías que habían venido en Mérida empezaron a traer unas revistas de runway, de Vogue, porque trabajaban y estudiaban. Entonces, donde trabajaban de limpieza eran unas niñas ricas y traían revistas caras, así todo, y de Sears y otras cosas. Y yo lo llevaba allá y todas las muchachas de la segunda se quedaban viendo. Y decían en maya, ve que un vestido, decían, así quiero mi vestido como esta güera que está acá, así lo quiero. Y era tan emocionante, porque yo a las hojas le decían, si quieren el modelo a peso. Y me acuerdo que lograba vender como unos 15, 20, pero eran de las tiendas departamentales que hacían acá y que lo regalaba. Y veía algunos collares así en vitrina de modelos, veía de piedras, cristales. Y ya cuando me salí de mi pueblo para empezar a venir a Mérida a ver si yo vendía mis hamacas que estuve haciendo en la secundaria, empecé a ver que había unos lugares donde se venden pulseras y veía chaquiras, y veía pedacitos de madera, y veo que tiene huecos y veía así, uy, esto creo que digo, esta cosita creo que lo puedo meter, digo, no sé, puedo hacer pulseras, puedo hacer collares. Una vez compré, en que vine en Mérida, compré un lapicero, que era la sensación en ese momento. No sé si se acuerdan, tiene 3 tintas, uno amarillo, uno azul, uno rojo, uno negro. Eran varias tintas, lo vas a pescar y se van bajando. Eran la sensación en mi pueblo. Entonces, se me rompió y adentro tenía un resorte. Esa doña Pancha era muy famosa porque hacía unas hamacas bonitas. Y los restos de sus hilos lo iba a tirar en el cerro de mi casa. Pero los perros van y empiezan a escarbar y bajaban toda la basura. Era el problema siempre de mi abuelita que se peleaba con ella porque, oye, ¿por qué no quemas tu basura? No solo subas. Entonces, una de esas traían una bolsita a los perros, lo dejaban en mi casa.
Agarré esa cosita de resorte, agarré 2 hilos azul turquesa y como verdecito limón, lo metí y le hice 2 nudos a los lados y quedó como una plaquita de pulso. Y entonces dije, coño, vaya en media, voy a guardar esto, porque voy a meterle pedazos de las maderitas que vi. Ahorré. A veces tenía uno que otro amigo allá que tenían tienda su papá allá en la secundaria. Y a veces ven las monitas de 10 centavos. ¿Qué es esto? Agarraban así, lo tiran. A veces como burla. Agarraban, lo tiraban, pero no a mí. Así. Entonces yo espero que se retiren o algo. Oye, me lo regalan y lo agarro. Junté mis moneditas. Unas cuantas, no fueron muchas. Ni sé cómo junté las otras. Lo puse en una jícara, que era del difunto de mi bisabuelo, don Cándido. Y cuando pude, de mis ahorritos, y le dije a mi mamá, mami, ¿me prestas 8 pesos? Le dije, ¿sí? Y ya ella estaba yendo, y le dije, mami, vi ahí cerca de donde vendíamos las hamacas, a mí compras una así, me trajo unas chaqueritas de madera, lo metí, lo amarré, vi hacer una trencita como amar, y lo vendí. La primera pulserita lo vendí 7.50, 2.50, me dieron 5 pesos. Se lo vendí a Areni, una amiga, y de allá, no te miento, como a las 2 horas fueron las chicas en la biblioteca y me dijo, oye, ¿tienes otro? ¿Tienes otro? Le digo, no tengo así, pero tengo iguales. Entonces fui, le eché un poco de cloro, dejé mojando las cosas de los lapiceros que ya no servían y le tiré todo eso. Entonces con cordel de mi tío Luis Domínguez, que tenía cordel en que miden así donde van a empezar a construir, le pedí el cordel y le metí, porque la cosa del lapicero está chiquitito, delgadito. Entonces le metí el hilo y lo complementé con chaqueritas y fui cortando como palitos. Hice un collar de palitos así, de esos así, hace con el lapicero, quítale la tinta, lo pones así, lo vas sacando, pero para que no te manche, le tiras un poco de cloro, luego un poquito de agua y ya estuvo. Y así lo fue picando con tijera. Hice un collar de cordel, con eso lo vendí. Y así poco a poco. Llegaron mis tías de media una vez, trajeron una bolsa de collares, chucherías, así que las niñas ricas, popis, tiraron. Entonces yo empecé a desbaratar, veía que pues llaveritos, adornos, y me decían, este es un adorno. Y dicen, ¿para qué es? Puedes colgarlo en tu ropa, les digo, si quieres. Pues, en tu hamaca lo puedes colgar como adorno. Y como es un pueblo chiquitito, casi no hay cosas. Pues, y ven una cosita así bonita, una gatita, wow, pues lo compraron, la chiquita, porque está, es algo diferente. Y así empecé poco a poco. Empecé a ver revistas, empecé a conocer las marcas, empecé a ver varias cosas. Para una temporada de 15 días, bien recuerdo Semana Santa, vine a Mérida, hablé con una señora que era una mestiza de mi pueblo, pero vino aquí, se convirtió en Catrina, así, vice normal. Y le dije que si me podía ayudar ella para que yo me dé chance, ya aunque de limpieza, que me paguen lo que ella quiera. Yo le dije que voy a trabajar bien, yo no voy jamás, no robo, no nada. Y sabe que no tengo papá y mamá. Creo que le di pena al principio. Después logré entrar allá. Ya me había empezado a salir bigote. Pero no me gustaba razonar, me daba pena, me daba vergüenza, no sé. Me sentía grande, me daba así como, sentía yo algo así, no sé. Y digo, chinga, me voy a quedar viejo, no me gusta. Entonces lo que empecé a hacer, empecé a limpiar la plata, pero la señora no fue tonta, vio que soy bueno. Yo hablo, buenas tardes, adelante. La amabilidad es una cosa que tiene que aprender uno. Y ser servicial te ayuda mucho. Si tienes un buen trato hacia la gente, le vas a vender el servicio y no el producto. Y estaban los vendedores, y era un chiquito, flaco que yo estaba, pero traía mi pozole y a veces traigo ciruelas, lo que traiga del pueblo, mientras alguien que me regala comida, veo que están comiendo ellos, me medio acerco a limpiar allá, así como para que, además, chavos, una comida que me... Y siempre veían que soy buena gente, entonces, les digo, Enrique, eran los nombres de los vendedores, Enrique, a Fabricio, son de pueblitos también, pero pues ya llevan tiempo aquí, ya se, como dicen, ya se cham. Cham es una palabra que no es simple, es una palabra que significa como simple, ya se como regularizaron, ya se volvieron como de ciudad, como decimos nosotros. Entonces, Enrique, ahí entró unas gringas, ella entró una pelirroja, ahí entró una señora, así como, me acuerdo que mi primera cliente fue de Monterrey. ¿Cuánto cuesta esto? Dice. Y escucho, ay, la que ya tenía, porque en Monterrey hacen así, que significa que son un poco coditos, o cuidan más bien su dinero, ahorran. ¿Y cuánto cuesta esto, amigo? Y nadie quería atenderla. Si me permite, señorita, con mucho gusto. Y yo fui y le pregunté a la cajera, porque hay una cajera que cobra. Se llama Toja y todavía existe la tienda. Pueden preguntar y pedir referencias de mí.
Significa pájaro de agua, frente al Centro Cultural Olimpo aquí en Mérida. Y le dije, ¿cuánto cuesta esto? ¿Para quién es? Tiene de clave, me dice, creo que 200 pesos, que es el costo supuestamente de la tienda, pero pídele 280. También llegué y dije, no me ha pedido 280, ¿quién quita si puedo pedir un poquito más? Le digo, oiga, disculpe señorita, ¿cuánto? 350. Le digo, pero miren, la verdad, estoy viniendo de mi pueblo, no he vendido nada, es mi primer día de trabajo. Para que vea que tengo ganas de vender, déjeme ver usted si le puedo hacer un pequeño descuento. Y regresé de fin de la más con la cajera. ¿Qué hora es? Le pregunté. Y ella me dijo así. Y en mi mente digo, sí. Empecé a cantar la canción. Matu patalo shimba. Tú me minas, digo, la cucaracha, chinga, ya la hice, digo, en mi mente. Puta, regresé. Señorita, en 315 se lo vamos a dejar. Me lo llevo, por favor. Y ya me lo pagaron. Entonces los 200 de costo. Los 115, entonces, la mitad es la tienda y para ti. Y no tenía autorización para vender. Cuando llegó la clienta, digo, doña Silvia, le digo, Silvia Sánchez se llama la dueña, es de Guerrero. Doña Silvia, ¿qué cree? El muchacho vendió eso. ¿Y cuándo fue? 115. Se la vendió uno de Monterrey, pues. Bueno, al rato yo le pago. Ven acá, flaco. ¿Qué pasó? Mira, sí, yo veo que le echas ganas, porque solo limpiar así las artesanías. Y ya vio roto un pajarito. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay nada gratis, me dijo. Y eso me lo tiene que enseñar mi mamá. Te voy a descontar el pajarito poco a poco. Pero de lo que vendiste, no vas a dar su parte de la tienda. Lo vas a dar con trabajo. Te voy a dar los 115 y vas a quedarte 2 horas más para chambear. Pucha, ¿qué me dijeron? Hasta media hora le regalé más para que vea que tengo ganas de chambear. Y empecé a ver los collares así. Todos chinos, pero bonitos como de la India, de madera. Y chinga, digo, me acordé de mi amigo Javier que les platicé hace rato. Su abuelo trabaja el chacá. Es una madera muy suave y que es muy fácil, vive rápido. 2 horas, hasta sin regalo. Está húmeda, tía, crece rápido. Entonces me digo, ¿sabes qué vas a agarrar? Está bien. Digo, esta madera, digo, creo que es como el chacá. Sé que yo le presto, se lo llevo a su papá de mi amigo, a ver, creo que lo talla. Unas caras así como, lo